corresponde a Juancho López de Uralde. Él es miembro también de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales. Él es... ¡Ay! No pasa nada. Un pequeño accidente. Él es, decía, miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, diputado por Ávila. No, por Álava, perdona. Perdón. Diputado de Podemos, en Común Podem, en Marea, pero él es miembro de ECUO y además con una larga trayectoria de activista y político ecologista. Fue director de Greenpeace y activista a la defensa del lobo ibérico. Te he recortado minutos, en todo caso, para que él explicará las iniciativas que se han llevado a cabo en el Congreso y preguntas también en el Senado. Y, en todo caso, la línea también de actuación como diputados y diputadas, miembros y senadores y senadoras, miembros de la asociación. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues por supuesto agradecer a Abda y a Jesús Yuste pues toda la ayuda y toda la facilidad para poder hacer este debate o este acto en el Congreso, que yo creo que cada vez tenemos que tomarnos con más normalidad, ¿no? Yo creo que efectivamente pienso, desde mi humilde punto de vista, que la política medioambiental y dentro de la política medioambiental, especialmente la referida a la conservación de la naturaleza, está muy ausente o ha estado muy ausente del debate político en España. Creo que eso es muy visible y es muy visible en el trabajo del día a día y es muy visible, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente, donde por contra o sin embargo o en contraposición, pues nos encontramos, por ejemplo, que siempre que se habla del medio rural, pues hay una fuerte presencia, yo no sé, Jesús, si antes era así también, pero hay una fuerte presencia del lobby cazador, ¿no? Es decir, parece que no hay otra actividad en el mundo rural que la caza. Entonces, esto cuando llegas a cualquier debate de cualquier proposición no de ley, pues siempre la caza. Y parece que no hay nada más. Y cuando dices, bueno, pero es que para generar actividad económica en el mundo rural, porque es verdad, yo creo que tenemos que asumir el debate en todas sus dimensiones. Y es verdad que nos enfrentamos a problemas graves en el mundo rural. Por ejemplo, el tema de la despoblación es un problema muy grave y es un problema al que tenemos que hacerle frente, ¿no? Pero en este Congreso yo lo que veo es que siempre que se habla de estas cuestiones, o al menos desde los grandes partidos tradicionales, siempre se habla de la misma solución, que es la caza, ¿no? Vamos a dar más fondos a la caza, vamos a promover la caza y cualquier otra actividad en el mundo rural, me da igual, senderismo, naturalismo, ornitología, piragüismo, bicis de montaña, cualquier otra actividad, parece que no hay más alternativa. Yo creo que es muy importante abrir un poco el zoom, ¿no? Y decir, no, efectivamente tenemos un problema. Nuestro país tiene un problema en el mundo rural que ha sido muy bien descrito por algunos autores que hablan de la España vacía, etcétera, etcétera, ¿no? El otro día decían, nos quedamos sin personas y nos quedamos sin pájaros, porque paradójicamente ese abandono del mundo rural viene acompañado de una fuerte industrialización de la agricultura y una fuerte utilización de compuestos químicos, etcétera, y que haya menos gente no quiere decir que no haya actividad, pero es una actividad casi industrializada que tiene un impacto devastador sobre la fauna salvaje, ¿no? Y no es solamente el caso del lobo, es que, por ejemplo, los propios estudios de la Sociedad Española de Ornitología muestran cómo las aves en el medio rural pues están desapareciendo a gran velocidad, ¿no? Lo cual yo creo que es un indicador bastante interesante de lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que el tema del lobo es especialmente interesante, no solamente por el lobo en sí mismo, sino porque el lobo se está convirtiendo en un baluarte a perseguir, en un baluarte a destruir, pero no es porque sea el lobo. Es decir, yo en un principio, cuando empecé a interesarme por esto del lobo, que yo reconozco que no soy un experto en el tema, que hay gente que sabe mucho más que yo, pero sí que considero que es un tema a tratar y es un tema a traer aquí al Congreso, pues pensé que tenía que ver con el lobo, con esa condición de animal maldito, del malo del cuento, de animal perseguido, ¿no? Poco a poco me he ido dando cuenta de que en realidad lo que hay con el lobo
es la punta del iceberg de una vuelta a una mentalidad en contra de las especies salvajes, ¿no? Es decir, que han empezado con el lobo, pero detrás del lobo viene el oso y ahora, pues con naturalidad, bueno, con mucha alarma, pero empiezan a aparecer osos muertos, bueno, pues de una manera. Detrás, pues se habla de que hay que perseguir a los cormoranes porque se comen el pescado, y así sucesivamente, ¿no? Es como el elemento detrás del cual pues vienen otras especies y parece que la fauna salvaje pues que estaba aquí mucho antes de que estuviéramos nosotros, pues que la ha puesto alguien para molestarnos, ¿no? Entonces, esto, desde mi punto de vista, es algo que tenemos que combatir aquí y tenemos que combatirlo políticamente. Y tenemos que hacer política. Y hacer política pues es complicado, en ocasiones no es fácil, es antipático, tienes que trabajar con otros sectores. En este sentido, yo quiero resaltar y destacar mucho el trabajo que está haciendo Ecologistas en Acción y, en concreto, el trabajo que se está haciendo con el sector ganadero. Creo que es muy importante. Creo que estos vídeos que hemos visto son testimonios muy importantes y muy significativos, aunque cuantitativamente a lo mejor no sean muchos, cualitativamente son muy relevantes porque se nos intenta siempre transmitir la idea de que esto es una pelea que el sector ganadero, de la ganadería extensiva, pues no puede convivir con el lobo, ¿no? Y yo quiero dejar muy claro aquí que para nosotros ni mucho menos la ganadería extensiva es el enemigo, al contrario. Nuestros ecosistemas necesitan de la ganadería extensiva y esto tenemos que entenderlo y tenemos que asumirlo. Los enemigos, lo dice muy bien el ganadero, dice el enemigo del lobo es de la ganadería, pues está en otro sitio, está en las administraciones, como se ha dicho, está en tratados que se están negociando muy lejos, como el TTIP, ¿no? Que va a acabar pues con mucha de nuestra, bueno, pues si en caso de llegar adelante, pues va a acabar pues por ejemplo con las denominaciones de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde hay que poner el foco, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que trabajar y lo hacemos con gusto, y en muchas cosas somos aliados, ¿no? Por ejemplo, ahora, lo habréis oído, pues se quiere construir en Soria una finca, una granja con 20.000 vacas. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo de donde los propios ganaderos extensivos y nosotros los ecologistas pues coincidimos, ¿no? en que eso no es el camino adelante, ¿no? Bueno, en definitiva, quería hacer esta introducción para explicar la importancia que yo creo que tiene que este tema se trate, en primer lugar, con normalidad, es decir, que esta no sea ni mucho menos la primera vez que estamos aquí para hablar de conservación, ¿no? Sino que tiene que las políticas de conservación de la naturaleza tienen que ser parte, porque tienen mucho que ver con la política del día a día y tienen mucho que ver con el modelo. Y precisamente, si vamos hacia esta destrucción de la naturaleza es porque estamos en un modelo económico que tiene tanta avidez con el beneficio a corto plazo que se lleva por delante lo que sea. Se lleva por delante el lobo, se lleva por delante la calidad de las aguas, se lleva por delante la atmósfera con el cambio climático y se lleva por delante lo que sea, ¿no? Y para mí, estas batallas son significativas en ese sentido. Son significativas porque sirven para visibilizar hasta qué punto es el modelo el que nos está llevando a la destrucción, a nosotros y a las especies con las que convivimos. Dicho lo cual, yo quería, en primer lugar, de manera, no sé si me queda algún minuto, ya lo he gastado. ¿Ya lo he gastado? Bueno. Rápido. Muy rápido. Bueno, quería decir que, en primer lugar, que el tema del lobo en el Congreso ya ha sido traído con anterioridad por otros diputados precisamente miembros de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales. Me he traído una lista de iniciativas que no os voy a leer para no aburrir, pero hay preguntas que presentó Nuet, que presentó Laia Ortiz, Joan Coscubiela, que presentó el propio Jesús Yuste. Es decir, que hay preguntas, hay PNLs. El tema del lobo ya ha estado en el Congreso, ¿no? Y la buena noticia es que vuelve porque, aunque nosotros presentamos en su momento una proposición no de ley en la anterior corta legislatura, pues bueno, la vamos a volver a presentar. Básicamente no os voy a aburrir mucho porque lo que planteamos en nuestra proposición no de ley fundamentalmente son dos cosas muy sencillas, ¿no? La primera, como se ha dicho en esta mesa, es muy simple, que el lobo tiene que estar protegido en toda España, es decir, que no hay por qué diferenciar, que el lobo no tiene por qué tener un tratamiento diferente
de otras especies que están en peligro, y hemos visto cómo, a pesar de lo que se nos está diciendo, el lobo efectivamente no solo está en peligro, sino que es que está recientemente, muy recientemente extinguido de comunidades como Andalucía, como Extremadura, y ahora nos encontramos con la paradoja de que en esas comunidades, por ejemplo en Andalucía, se va a pedir un live, si no estoy mal informado, una ayuda de la Unión Europea para reintroducir al lobo, ¿no? Y dices, bueno, pero nos estamos cargando el lobo por un lado, por otro lado queremos... Todo esto pues no tiene coherencia y es bastante absurdo, ¿no? Y entonces lo que nosotros básicamente planteamos es protección integral, son dos cosas, protección integral del lobo y trabajar con el sector de la ganadería extensiva para ver cuáles son las mejores fórmulas para que se pueda garantizar esa convivencia entre la ganadería y la protección del lobo. Esto es, a grandes rasgos, lo que planteamos en nuestra PNL. No es una cosa, generó mucha polémica, tuvo mucha repercusión, pero, en fin, citando a Rajoy, me parece una PNL de sentido común, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo somos capaces de compatibilizar la conservación de nuestra fauna, especialmente de nuestras especies más emblemáticas, con un sector que, hay que decirlo, la afección porcentualmente es muy pequeña, ¿no? El daño por lobo realmente es muy pequeño, pero a pesar de todo, pues vamos a hacer ese esfuerzo por la convivencia entre la ganadería y el lobo, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que queremos promover. Y bueno, yo os animo a que los que tengáis influencia, simpatía, empatía con otros partidos que no sea el nuestro, que no sea Unidos Podemos, pues que habléis con vuestros diputados, vuestras diputadas, etcétera, a ver si conseguís que lo apoyen, ¿no? Porque la verdad es que la inercia que os he contado de la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura, pues nos hace ser moderadamente pesimistas con la posibilidad de que la podamos sacar. Pero yo creo que es importante pues poner el debate encima de la mesa y que se debata con luz y taquígrafos, con los datos que hay sobre la mesa y que nos olvidemos de los tópicos y vamos a debatir cuál es la situación, cuál es la realidad y cuál es el futuro, ¿no? Y eso es lo que simplemente estamos planteando. Y corto aquí para que podamos tener el turno de vuestro turno, porque me están mirando con ojos de cállate ya.